Father, I thank you, Father, for this day. Father, I thank you for the word, Father, you've given us, Father, to share, Father, with my brothers and sisters, Lord. I ask, Lord God, that this, Father, may help each and every one of us understand, Father, the purpose we have here and what you expect from each and every one, Lord. I ask, Lord God, that this may help us, Father, get closer in unity to you as well as with one another. We thank you, Father. Amen. Después del servicio van a regresar el grupo nuevo de alabanza, los niños, y van a cantar o tocar dos canciones para que nos pongamos listos para escuchar, ¿no? Y agradecer lo que el Señor hace. En estas semanas, ¿no? Que estaba queriendo, más bien pidiéndole al Señor de qué compartir, y me ponía aquí de la familia. Y como ser humano siempre como que le preguntamos al Señor por qué, ¿no? Si la última vez que estuve aquí arriba de eso, de eso hablé. Pero en eso me dijo el Señor, haz la pregunta en la que te quedaste la última vez y verás por qué te digo que lo vuelvas a traer. You know, these couple weeks, I was trying to figure out, or asking God what to preach about. And the thing that came to mind was the family. And as a normal human being, I asked God, why the family? That's what I preached 3 weeks ago. And God said, well, make the same question you left off on the last time you were there, and you will see why I'm asking you to bring it again. No sé si recuerdan a cuál fue la pregunta que se hizo la última vez que estaba yo aquí. Y la pregunta era, ¿quiénes de nosotros los que estamos aquí nos hemos tomado el tiempo para preguntar a la persona que está enseguida de nosotros, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Estás bien? ¿En algo te puedo ayudar? ¿Verdad? No sé cuánto lo hemos hecho, pero es lo que me decía el Señor, no, vuelve a hacer la pregunta y recibirás la respuesta. Porque te digo que repitas o no que repitas, sino que hables otra vez tocante a la familia. I don't know if y'all remember the last time I was here 3 weeks ago, I preached up here about the family. And the question I made was, how many of us have taken the time to ask the person beside us, how are you doing? Are you doing okay? Is there something I can help you with or something I can do for you? I don't know if we've done it or not, but, that's what God was telling me, ask the question you left off on, and you will get your answer to why I want you to keep speaking about the family in Christ. Pero muchas veces decimos, sí, está bien, y así queda, ¿no? Lo voy a hacer, y porque a mí me sucede también, ¿no? Que digo, no, pues sí, lo tengo que hacer. El otro día estaba viendo una persona que, ahora, no la conocemos, más bien sabemos quién es, ¿no? Por un familiar mío. Entonces la señora falleció y su hija puso un comentario de que estaba agradecida con el diácono de la iglesia porque desde que ella se enfermó, él le hablaba o no sé si la visitaba o algo, pero de vez en cuando se tomaba el tiempo para llamarla a ver cómo estaba.
Y en ese mismo comentario puso ella que solo él, que el pastor nunca le había hablado a la señora, nunca había ido a ver cómo seguía, o por lo menos preguntado cómo seguía con su enfermedad. Entonces en eso miramos que ella puso el pastor, ¿no? Pero no solo es el pastor, ¿no? Igualmente puso ella que solo una persona, solo el diácono, ¿no? Entonces eso incluía a todos el resto de la iglesia, no solamente el pastor. Entonces nosotros, como familia en Cristo, como hermanos y hermanas, debemos de estar al tanto de cada persona que está aquí. Cuando la persona no viene, si miramos que la persona está triste o desanimada o está pasando algo, muchas veces no nos damos cuenta porque no nos tomamos el tiempo para preguntar, ¿verdad? Y otras veces sabemos tal vez situaciones que están pasando personas aquí de la misma iglesia y no hemos tomado el tiempo para alcanzar a las personas, por lo menos para decir, déjeme orar por ti, por tu familia, a ver cómo estás, o en qué te puedo ayudar, en oración, en algo financiero, cualquier cosa, ¿no? Es importante que tomemos de nuestro tiempo para ayudar, para animar, para levantar a nuestros hermanos y hermanas que estén tristes o caídos. You know, there's this one person that we know, okay, through a family, it's a relative, or the mother-in-law of a relative of mine, that she passed away, I think about 2 weeks ago, and her daughter put a comment on Facebook. You know, she was thankful to the deacon who kept up with her through her sickness, calling her and checking up on her. But she also, on her comments, put that the pastor had never called her mom to see how she was doing. You know, and that's kind of sad for, you know, family in Christ not to get involved and see how you're doing. You know, she brought up that the pastor never called, but it's not only the pastor, because she only mentioned the deacon. She didn't mention anybody else from the rest of the church going and visiting or even making a phone call or reaching out to the person to see how the person was doing. You know, it's very important that us as a family of Christ, that we take care of each other, that we care for one another, and that we keep up with one another to see what's going on. You know, many times we don't know what the person is going through because we simply don't reach out to the person and ask, hey, how are you doing? Is everything okay? You know, we assume everything is good because we don't hear it, but, you know, not everybody is open to tell you, hey, I'm going through this. You know, it's difficult. Sometimes it just makes you feel worse. But when somebody reaches out to you, it makes a big difference in your life. A veces es difícil para arrimarte a una persona y decirle, estoy pasando por esto, estoy pasando esta necesidad o tengo este dolor. Pero cuando nosotros nos arrimamos a la persona y le preguntamos cómo estás, en qué te puedo ayudar, entonces hace una gran diferencia en la vida de esa persona. ¿Verdad? Esa persona puede entender que somos una familia en Cristo y que la amamos y que nos interesa su bienestar de la persona. Vamos a Juan 13:34, let's go to John 13:34. Por eso Simón Pedro le hizo señas y le dijo, dinos de quién habla. Creo que me equivoqué, perdón. Pero en inglés es, a ver, ¿la puedes buscar? John 13:34. Dice, okay. So Simon Peter motioned and asked Jesus to whom he was speaking. Creo que me equivoqué, pero esta hablaba de que debemos amarnos unos a los otros, así como Cristo nos amó, ¿verdad? Nosotros a veces miramos que tal vez alguien por una razón u otra como que chocamos, ¿no? Como que no me gusta, no me parece lo que la persona hace, de modo que la persona actúa. Entonces yo guardo mi distancia, me alejo de la persona o hago por no tener contacto con esa persona, ¿verdad? Para evitarnos problemas, decimos entre nosotros.
You know, a lot of times, you know, the verse says, love one another as I have loved you. You know, a lot of times, you know, there could be one person, maybe a few, you know, in the same congregation that, you know, you just can't get along with. You know, there's just something about the person that you say, well, you know, I'd rather just keep my distance and, you know, things will work out better. But that's not the thing to do. Eso no es lo que hay que hacer. Hay que hacer un cambio, ¿no? Hay que ver cómo puedo yo cambiar lo que yo siento por esa persona. Aunque la persona esté bien o mal, no importa, ¿no? Porque si nosotros miramos cuántas fallas teníamos y cuántas fallas seguimos teniendo, y el Señor nos sigue hablando, nos sigue amando. El Señor no se aparta de nosotros porque no le parece lo que hacemos, ¿no? Sino que el Señor nos está esperando, nos da oportunidad tras oportunidad para que nosotros podamos acercarnos a Él. Y si nosotros no podemos hacer ese cambio en nosotros, en el que estamos fallándole al Señor, podemos pedirle ayuda y Él nos ayuda a que nosotros podamos hacer ese cambio en nuestra vida. You know, a lot of times, you know, it's just difficult. You know, we don't want to reach out. We don't want to change our ways of living. We don't want to change the things we do because we feel, you know, it's not necessary. But if we think about it, you know, if God would see us the way we sometimes see other people, you know, I don't like him. I don't like the way he does. You know, I'll just stay away from him. You know, where would we be? You know, God gave us an opportunity, continues giving us opportunities, even though we fail him, you know, on a daily basis. He's there waiting on us, waiting for us to come back to give us another opportunity to make things right. Tenemos que alcanzarnos, o buscar uno al otro, a ver qué es lo que estaba sucediendo, ¿no? Estoy seguro que aquí tal vez hay personas que sabemos lo que están pasando otras personas, pero como la persona no viene y me dice, entonces yo no tengo que hacer nada, ¿verdad? Y no se trata de eso, ¿verdad? Se trata de que si yo sé que alguien está pasando una necesidad, un tiempo difícil, una tristeza, es para que yo me arrime a ver qué puedo hacer yo, ¿no? ¿Qué puedo hacer para mejorar la situación o el problema que está pasando esa persona? Pero muchas veces lo hacemos cuando es un familiar cercano, si estamos al tanto, un hijo, una hija, el esposo, la esposa, o mamá o papá, ¿no? Pero somos una familia en Cristo, ¿no? Una familia grande que tenemos que pensar las cosas diferentes, ¿no? Tenemos que estar para ayudarnos nosotros, servirnos unos a los otros y poder alcanzarnos unos a los otros. You know, a lot of times we don't reach out. You know, we reach out to immediate family members. You know, we know what's going on. We see that they're sad or going through a difficult time, and we reach out to them. But it's not just, you know, brothers and sisters or immediate family. You know, it's the church family that we need to be aware of. You know, the family in Christ is who we need to take care of, you know, on a daily basis. You know, I'm sure there's some of us here that know what someone else is going through, and we haven't reached out simply because the person hasn't come to me and told me, hey, you know what, I'm going through this. I mean, we already know what we're going through. You know, we know that some people are going through a difficult time. You know, we know some families or some children, you know, and we don't reach out. A veces queremos alcanzar a las personas, tal vez cuando hay una pérdida en el hogar, no en la familia o el hogar. Pero debemos hacer lo mismo cuando hay una ausencia en el hogar, ¿verdad? No simplemente cuando alguien falleció, que tenemos que arrimarnos a las personas, ¿no? Sino igualmente si hay una ausencia en la familia, será padre o madre, hijo o hija, papá, mamá, ¿no? Nosotros tenemos que acercarnos a esas personas, ¿no? A ver qué podemos hacer, en qué podemos ayudarte. Es importante que hagamos
lo que el Señor nos está mandando, no lo que es conveniente para mí, no es de que, pero es que no tengo tiempo. Hay que hacer tiempo para cumplir con los requisitos que el Señor nos está mandando. You know, sometimes we just don't reach out to other people. You know, we know what they're going through, and we don't reach out because, you know, it's not my immediate family. You know, it doesn't hurt as much, but it should. You know, we should all hurt for one another, you know, just as we should be joyful. When one is joyful, you know, when one is going through a difficult time, you know, we should be there with them. You know, it's unbelievable how we do things, you know, how we normally just think of ourselves, or we help out to make ourselves look good. And it's not about that, you know, it's help out to make God look good, you know, to live in obedience to what God is asking us. Muchas veces hacemos cosas para que me miren que yo hice, o que yo hago, o yo extiendo mi mano. Pero no se trata de eso, se trata de hacer lo que el Señor nos está mandando, ¿no? A quedar bien con lo que el Señor nos está pidiendo, no quedar bien con lo que quien me está mirando. Vemos aquí, dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, que como yo os he amado, así también os améis los unos a los otros. ¿Verdad? Es un mandamiento del Señor, ¿no? Dice que los amemos unos a los otros. No dice al que te parece, o al más familiar más cercano, o al que puedes esperar algo en retorno, ¿no? Sino que a uno a los otros, como Él nos amó a nosotros. Ahora, Él nos amó con todas las fallas que teníamos, sabiendo que íbamos a seguir fallándole, pero Él nos sigue amando porque Él ve lo que Él puede ser en nosotros, no lo que nosotros estamos para dar, o lo que estamos dando en el momento, ¿no? Sino que es lo que Él ve en nosotros. It says, a new commandment I give to you, that you love one another just as I have loved you. You also are to love one another. Right? And it tells us there, you know, it's a commandment that God gives us, that we must love one another. You know, we can't pick and choose who we want to love, who we want to help, or who we want to follow. You know, God's word says that we must help one another. You know, it doesn't say, you know, this person or that person. You know, when it says one another, it includes everybody. You know, we must do that, you know, live in obedience and not pick and choose who we want to help or who we want to reach out to. You know, it's important that we do word by word, we follow word by word what God has put. Es importante que sigamos la palabra del Señor letra por letra, no lo malo que nos conviene o lo que me parece a mí, sino lo que el Señor me está mandando. Vamos a Efesios 2:4. Dice: pero Dios, que es rico en misericordia por causa del gran amor con quien nos amó. Ahora dice que es rico en misericordia, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que nos manda el Señor? Que seamos nosotros, que seamos como Él. Ahora, entonces nosotros tenemos que ser ricos en misericordia, ¿no? No cansarnos y decir, no, pues ya es que hasta aquí llegué yo, no más, que la persona no cambie y así, porque así fuera, yo creo que a lo mejor ninguno estuviéramos aquí, ¿no? Porque si el Señor se diera por vencido, como tal vez nosotros lo queremos hacer a veces, todos nosotros nos hubiéramos perdido, porque ninguno somos perfectos y todos tenemos fallas. It says, but God, being rich in mercy, because of the great love with which He loves us, you know, it says He's full of mercy, He has a lot of mercy, and we should be the same. This word says that we should be like Him, we should follow His steps and do what He's done. You know, I remember times ago, you know, when they had those fancy bracelets, what would Jesus do, you know, and it was supposed to have made a change in our lives, that whatever we saw something, we would think about what we were wearing and act upon that. But it was just something that, you know, a trend that was happening. Ahora recuerdo cuando estaban las pulseritas, ¿no? Que haría Cristo, ¿no? Y muchas personas los compraban y se los ponían, pero pues no seguían la palabra o la letra de lo que decía, ¿no? Lo usaban nomás como costumbre, como una moda, y justamente era como un recordatorio para que nosotros pudiésemos
actuar de la forma de que Jesús hubiera actuado en ese momento o en esa instancia lo que estaba sucediendo, ¿verdad? Entonces no es necesario usarlo, pero guardarlo en nuestra mente, ¿no? ¿Qué haría Jesús en este momento, en esta situación, en este caso? Y siempre pensar en eso cuando nosotros miremos que alguien esté pasando un tiempo difícil, una necesidad o un tiempo de tristeza, ¿no? ¿Qué haría Jesús, no? Alcanzaría a las personas. Si buscara, se arrimara a ver qué puedo hacer, ¿verdad? Si vemos en todo lo que se habla de la Biblia, ahora Jesús iba a la gente. No esperaba que la gente viniera así a él. Él iba a donde estaba la gente y él oraba y sanaba y hacía, ¿verdad? Nosotros debemos hacer lo mismo. Nosotros debemos de ir a donde está la necesidad. No esperar que la necesidad venga hacia nosotros, ¿verdad? Si viene a nosotros, pues gloria a Dios y estamos para ayudar y servir. Pero no hay que quedarnos sentados esperando el momento ese, ¿no? Sino que hay que salir a buscar, hay que preguntar, hay que informarnos, ¿no? ¿Qué podemos hacer? ¿Dónde podemos ayudar? ¿En qué podemos servir? Pero es importante que podamos nosotros hacer lo que el Señor nos está pidiendo. It's important that we do, what God is asking us. If we see many stories in the Bible, Jesus went out to where the need was. Jesus went out to the people. He wasn't sitting down waiting for people to come to him and say, hey, I'm going through this or I need this. He went out to them, and that's something we need to do. That's something we need to understand, that, it's our purpose here in life to go help and serve and not just sit down and wait for the need to come to me and I can say, okay, well, yeah, maybe I can help. It's not about that. It's about, being humble, being gentle, being serviceable, and doing what God is asking. Vamos a Hebreos 13:16, we'll go to Hebrews 13:16. Dice, y no os olvidéis de hacer el bien y de la ayuda mutua, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Dice que no los olvidemos de hacerlo bien, ¿no? Y no hacerlo simplemente por quedar bien con las personas, sino que por estar en obediencia en lo que el Señor nos está mandando, ¿verdad? Porque se mira la diferencia de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas para que uno pueda conocer a Dios por medio de nuestros hechos, por lo que nosotros estamos haciendo, que puedan decir, hey, yo quiero saber de dónde viene eso, ¿no? ¿Por qué esta persona tal vez hace lo que hace, ¿no? Do not neglect to do good and to share what you have, for such sacrifices are pleasing to God. It says do not neglect. If you can do something good, do it. Don't wait to be asked. Don't wait to be forced into it. A lot of times we wait to be forced into doing what is right, doing what is good. They need to ask us continually before we say, okay, it's not about that. It's about if you can do something good, do it, and do it because God is telling you. Don't do it because you want to be recognized by the people around you. That's useless. You're wasting your time if that's why you're doing it. ¿Verdad? Tenemos que hacer lo que el Señor nos está mandando en obediencia, no hacerlo porque quiero ser reconocido, quiero que miren que yo siempre ayudo, que yo siempre estoy ahí. No se trata de eso. Si haces eso, estás perdiendo tu tiempo porque de nada sirve para que las personas te miren y que digan es esto y lo otro, cuando el Señor te está viendo por la razón en la cual estás haciendo. Y que eres un falso y un hipócrita, que simplemente estás queriendo quedar bien, cuando más que nada estás quedando mal con Dios. Esto pude ver igualmente. Muchas veces hacemos cosas a medias, ¿verdad? Para que digan sí, ahí estuvo o sí ayudó, ¿verdad? Pero hay que ser la extra mía, ¿no? Y eso me recordaba cuando estaba allá en Texas. Recuerdo que las hermanas tal vez hacían un baby shower, ¿no? Para la señora que estaba por dar a luz. Y
tenemos la costumbre de decir, no, pues lo vamos a hacer acá en tal lugar, ¿no? Y vienen todos, está bien, ¿no? Pero yo recuerdo que habían unas hermanas que iban y lo hacían en la casa de la mujer, la que iba a dar a luz, ¿no? Pero no terminaban ahí, sino que ya terminando se ponían a limpiar y no simplemente lo que ensuciaban, ¿no? Sino que le ayudaban a limpiar toda la casa, ¿verdad? Porque pues ahora en un tiempo en el embarazo, ¿no? Imagino, nunca he estado, ¿no? Pero sé que es mucho trabajo para la mujer, ¿no? Sé que están cansadas y eso, y luego todavía tener que hacer limpieza, ¿no? Y muchas veces así en los baby showers le hacen la fiesta y todo, y luego cada quien se va y dejan todo ahí, ¿no? Entonces es bonito, pero dejan toda la carga después de la limpieza, ¿no? Y yo lo que miraba que estas señoras no simplemente limpiaban todo lo que habían ensuciado ellas en la fiesta, sino que le ayudaban con todo el aseo de la casa, ¿no? Creo que tal vez el regalo más grande que el regalo que le habían llevado para lo del baby shower, ¿no? I remember when I was in Texas, there was a few ladies that would always get involved in doing like a baby shower, you know, and they would go to the person that was having the baby to her house, you know, invite some people and take some gifts and take some food and all this and that. But it wouldn't end there, you know, once they got done, they would clean up. And not only the mess they did, but they would clean the whole house. You know, a lot of times we go and we just have the party and everybody leaves and leaves a mess, or sometimes they'll clean whatever mess they made. But there, and they leave. You know, these ladies would go the extra mile to clean the entire house, you know, bathrooms and everything, you know, because they felt through God, you know, that they had to do a little bit more than, you know, what was a tradition. You know, and it's nice to do something a little bit more than what you have to. You know, a lot of times we do just what we have to in there. You know, I did my part and I can leave now, but it's good to go the extra mile. ¿Verdad? Es bonito hacer un poco más que lo necesario, ¿verdad? Para las otras personas. ¿Verdad? A veces, tal vez, ponle como en ese tiempo podían hacer 6, 7 mujeres, ¿no? Cada quien invirtiera 15 minutos y terminaban toda la casa, ¿verdad? Pero para una señora embarazada, pues para limpiar toda la casa no iba a ser 15 minutos, ¿no? Tal vez iba a ser todo un día o tal vez más. Entonces es bonito de que hagamos eso, que podamos hacer algo cuando ayudamos a alguien, no lo más a la necesidad, ¿no? Sino que un poquito más. Nosotros cuando le pedimos a Dios, le pedimos no solamente lo que necesitamos, ¿no? Pedimos poquito más, ¿verdad? Y nos sentemos bien contentos, bien agradecidos cuando el Señor nos da más que lo que le pedimos, ¿verdad? Entonces, si nosotros le damos más al Señor que lo que Él nos está pidiendo, entonces podemos saber que el Señor va a ser mucho más agradecido de lo que podemos hacer. Vamos a Filipenses 2:4. It says, let each of you look not only to his own interests, but also to the interests of others. You know, many times, you know, we do things, but thinking of what I'm getting out of it. You know, we go help someone, you know, because we're expecting something in return. Like when we give gifts, you know, a lot of times we give gifts thinking of what would I be, you know, what can I expect from that person? You know, if it's a person that I know is going to buy me, like, for instance, a $10 gift, well, that's about how much I'm going to invest. You know, if it's a person that I know is going to spend a little bit more, then I'll spend a little bit more. But, you know, it's not about that. You know, that's just thinking about myself. You know, I was just thinking about what I want in return.
and it's not about that. It's about giving, giving with a generous heart, helping with a generous heart, and not expecting anything in return. Dice, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Muchas veces hacemos cosas para quedar bien, para ver qué puedo sacar yo de provecho de lo que yo estoy haciendo. Si ayudo a esa persona, mañana pasado yo voy a necesitar ayuda y la persona va a estar ahí, y es simplemente la única razón por qué lo hacemos. Ahora no se trata de eso, no se trata de hacer algo esperando en algo en retorno. Se trata de que si lo vas a hacer con amor, con un corazón lleno de amor, para ayudar, para servir, para cumplir con lo que el Señor te está mandando. No es para esperar algo en retorno, no es para decir, ok, pues ahí está, pero no te olvides, ¿no? Mi cumpleaños es en tal fecha también, ¿no? No se trata de eso, ¿no? Sino de que si te voy a ayudar es porque te quiero ayudar, porque siento en mi corazón ayudarte y no espero nada en retorno. Romanos 15, 17, Romans 15, 15, 7, Romans 15, 7. Por tanto, en Cristo Jesús he hallado razón para gloriarme en las cosas que se refieren a Dios. Necesitamos que, ahora, cuando hacemos algo bueno, cuando hacemos algo que estamos en obediencia, hacemos lo que el Señor nos pide, ¿cómo nos sentimos? Yo casi no creo que haya hecho algo bien y que me haya sentido mal porque hice el bien, ¿no? Nos sentimos bien, ¿no? Que estamos cumpliendo con el Señor, que el Señor se agrada de lo que estamos haciendo, ¿verdad? Entonces es importante que siempre tengamos en mente que lo que estemos haciendo, lo estemos haciendo para Dios, y solamente tener eso en mente, no esperar nada en retorno, no decir, pues para que me miren, yo voy a hacer esto, yo voy a dar tanto, ¿no? Sino que el Señor sea el que te dé la recompensa, ¿no? Igualmente no hacerlo porque sí, pues yo sé que si doy el Señor me va a dar, tampoco se trata de eso, ¿no? Therefore welcome one another as Christ has welcomed you for the glory of God. It says welcome one another, be willing to accept people no matter, what they're going through, no matter how bad they are, because a lot of times, people don't quite understand that, what they do affects you. But, if you start, talking to people, start accepting them, sooner or later, they'll see the difference and there'll be a change in their life. They'll be able to connect with God and have a different mentality and do things different. We're not going to change them, but God is. But it's going to take us welcoming the persons. If we don't welcome someone when they get here, they're more likely going to leave and not come back. And if we think of when God welcomed us, into His family, into His life, that's what keeps us coming back. That's what keeps us wanting to get more and more of Him. Vamos a Hebreos 10:24. Hebrews 10:24. Dice, consideramos cómo estimularnos unos a los otros al amor y a las buenas obras. Entonces tenemos que hacer las personas a sentirse amadas, a que se sientan recibidas, que se sientan que son importantes, ¿no? Que no se sientan como que otra persona, o bueno, pues ya somos 87, ¿no? Uno más. No se trata de eso, ¿no? Sino que se trata de recibir a las personas, hacerlas sentirse como familia en Cristo y apoyarlos y ayudarlos en todo momento que estén pasando dificultades, ¿no? Igualmente es importante que nos comuniquemos con las personas en el transcurso de la semana. No podemos esperar, ok, pues el domingo lo miro, ¿no? El domingo le vuelvo a saludar, sino que hay que hacer el esfuerzo para comunicarte con los hermanos en el transcurso de la semana, a ver cómo están, ¿no? Muchas veces pasa algo en medio de la semana y uno ni cuenta se da hasta el domingo porque no
no se toma el tiempo para preguntar, para llamar, para querer conectar y a ver qué es lo que hay que hacer. It says, let us consider how to stir up one another in love and good works. You know, it's important that we connect, that we communicate, that we reach out to people. You know, we can't just say, okay, well, I'll see you next Sunday, and, you know, whatever happens during the week, you're on your own. You know, we need to communicate. We need to either call or text or whatever it is, you know, to be informed of what the brothers and sisters are going through. If there's anything we can do, we can help. You know, it's our duty to reach out to the people. Y tengo otro verso que, okay, lo voy a decir antes de leerlo. Me lo había puesto el Señor y como lo leí, dije, no quería muy bien, ¿no? Pero luego después, hasta eso no se los había mandado en principio, hasta el final. Dije, no, pues si el Señor me lo puso, tengo que compartirlo, ¿no? Entonces, todo esto viene a que si no hacemos lo que estuvimos leyendo ahorita, lo que estuvimos hablando, es lo que podemos esperar, ¿no? Pero yo os digo que todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte. Y cualquiera que diga raca a su hermano será culpable delante de la Corte Suprema, y cualquiera que diga idiota será reo del infierno de fuego. Entonces es importante que nosotros como familiares podamos a perdonarnos a los otros, a buscarnos a los otros, a hacer todo lo posible para estar ¿cómo se dice? Para estar unidos, ¿no? Para estar, que todo salga bien, que si tú me fallaste, yo te voy a perdonar, y si yo te fallo, yo te voy a pedir perdón, ¿no? Es importante porque si nosotros no cumplimos con eso, entonces ya vemos que es lo que nos espera. It says, but I say to you that everyone who is angry with his brother will be liable to judgment. Whoever insults his brother will be liable to the council, and whoever says, you fool, will be liable to the hell of fire. You know, so it's very important that as a family of Christ, you know, we forgive each other, we look at each other, and we help one another, and we try to stay in unity and, you know, live as a family in Christ, because if we don't, you know, this year is what, you know, the outcome's going to be. You know, we need to follow everything what God does, you know, live according to His Word, forgive one another, and, you know, seek one another to see if there's anything we can do to help one another. Amen.